vamos a hablar de un tema que nos involucra a todos. Estamos ya transitando el último mes prácticamente del año. Queremos saber cómo va a estar la economía, qué es lo que se espera para el año que viene. Va a haber elecciones también el año que viene. Bueno, vamos a hablar con Federico Herrera, él es administrador de empresas, forma parte de lo que es el Grupo Delta. Le mandamos un beso a Roberto Dibayur, también que es amigo de la casa. ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias Muy por... jovencito, ¿eh? ¿23 años? 23 años, así Ajá. es. Soy licenciado en Administración de Empresa y bueno, próximamente espero ser economista. Está muy bien. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. No, es un tema que nos involucra a todos, a diario. Y mal que mal, nos guste o no nos guste, todo el tiempo estamos hablando de esto porque nos toca el bolsillo, ¿no? Exactamente. Bueno, yo recién te preguntaba, se está realizando la G20 en la Argentina, con muchísimos presidentes de países súper importantes que están llegando, con las declaraciones de Lagarde también, en donde dicen que vamos a tener el segundo semestre del 2019 con un crecimiento, que vamos a estar mejor. Yo quiero preguntarte a vos, ¿cuáles son las expectativas para el año que viene? Sabemos que estamos con una inflación altísima. ¿Con cuánto vamos a cerrar este año la inflación? ¿Cuánto es el porcentaje? Este año cerrará aproximadamente en 50%, Ajá. se estima. Recordemos que primero se estimaba terminar este año con un 10-12% de inflación. A principio de año era, ¿no? Después se reajustó eso. Claro. Se lo llevó a 15, Sí. así que hoy estar en 50 es estar 3 veces peor a lo estimado, Sí. con lo cual, a ver, esto hay que ponerlo en contexto y saber analizar la historia y el contexto en cuanto al análisis que se hace. Vinimos de un kirchnerismo, Sí. esto es endémico en Argentina, es estructural, es decir, para que la gente lo entienda en sus Sí. casas. Nosotros en Argentina siempre gastamos más de lo que nos ingresa. Sí, De los últimos 60 años, solo 4 años eso no pasó. El resto sí pasó. Usted en su casa, yo en mi casa, Sí. tenemos un ingreso, por ejemplo, de 100 pesos y el Estado argentino siempre se vio obligado A gastar más. a gastar más. O sea que tenés 100, terminás gastando 150 y te endeudaste con 50. Exacto, eso pasó en este gobierno. Sí. En el anterior gobierno, ¿cómo se cerraba esa diferencia? Porque, a ver, eso se tiene que cerrar, no cae del cielo, ¿sí? La plata no cae de los árboles. Esa diferencia se cerraba con la famosa maquinita. Sí, Es decir, de emitir billetes. se emitían billetes, es lo que se llama la base monetaria, que básicamente es los billetes y monedas en poder del público, es decir, la cantidad de dinero que el Banco Central emite, como Nairobi en la Casa de Papel, seguramente viste esa serie, que aprieta un botón y simplemente emite billetes, y eso hacía suplir esa diferencia. Sí. ¿Sí? Ahora, vino este gobierno, Cambiemos, que en los números económicos y en los hechos, económicamente, digamos, no fue ningún cambio. Y a los datos me remito y a la evidencia empírica me remito. Es decir, el gasto público no se modificó, aumentaron impuestos, el año que viene será el año con la presión impositiva más alta del mundo, Ay, Dios. más alta, perdón, de la historia argentina. Sí. Esto es, o sea, aumentan cada vez más impuestos, ahora tenemos Van a seguir aumentando los impuestos ya, o sea, Sí. hemos sido bombardeados este año de la suba de los impuestos, ¿esto va a seguir subiendo? Sí, esto sigue subiendo, es la única forma que cierren los números. Y, ¿Esto también lo pide el Fondo Monetario Internacional? a ver, el Fondo Monetario Internacional es una cooperación de países a nivel internacional. Tuvo su origen después de la Segunda Guerra Mundial y demás. Uno de sus mentores fue John Maynard Keynes, justamente un economista muy conocido. Básicamente recomienda medidas llamadas ortodoxas, Sí. ¿sí? De ajuste y Sí. demás, pero al fin y al cabo lo que tenemos que entender del Fondo Monetario Internacional es que es como el papá de última instancia que siempre está ahí para el hijo o el alumno que se porta siempre mal, siempre está... Que nos dan unas pautas que más mal que mal las tenemos que cumplir a rajatabla. Por Sí. eso se dan algún tipo de, bueno, el tema de los impuestos y, bueno, y otras cosas que también tenemos que cumplir. Así Ahora, vamos a cerrar casi con un 50% de inflación este año. Así es. ¿Qué se espera para el año que viene? Digo, si se cierra en un 50%, ya los precios han subido. Sí. O sea, yo no espero, no sé, vos me dirás, no se retocarán los precios, aunque también se viene fin de mes y todo el mundo especula con esto.
y en el tema del consumo también es como que está la picardía argentina, ¿no? En el aumento, bueno, de qué sé yo, del supermercado, de las cosas que se necesitan para fin de año. El año que viene, ¿cuáles son? El gobierno nacional habla de un porcentaje menor a este año, pero la realidad, ¿qué nos dice? Porque ya, bueno, si nos remitimos a los hechos, a principio de año, vos decías, teníamos una inflación prevista en el 10, después en un 15, después fue sumando hasta que dijimos, bueno, no damos Hasta que más. dejaron de publicar. Porque Exactamente. Dijeron, sí. El año que viene, ¿qué va a pasar? El ¿Sabemos, año no que sabemos? viene, sí, en el presupuesto, ellos estiman que la inflación va a ser del 24,3%. La mitad de lo que tendríamos este año. La mitad de lo que tendríamos este año. Es el mismo gobierno. La economía trabaja mucho con credibilidad, es fundamental. Yo te pregunto, ¿vos le crees al 24%? ¿No? No hay forma. Es decir, los agentes económicos, y estos son trabajos empíricos realizados, o sea, no lo digo yo, lo dicen premios Nobel de Economía, Sí. la gente trabaja con expectativas, es decir, este gobierno te mintió, le salieron mal los objetivos, la perspectiva futuro es que no se cumpla tampoco, entonces vos ya actúas con que no se cumple y terminás convalidando el proceso ¿Y por qué tiran inflacionario. este porcentaje? ¿Porque se vienen las elecciones el año que viene, juegan con el humor de la gente o porque va a haber un crecimiento? No sé, ¿por qué tiran este porcentaje? Y tiran este porcentaje para matar esas expectativas. Sí. Yo, ya es una postura personal, me parece que es incluso contraproducente. Nadie le cree ese 24%. En cuanto a crecimiento, ¿Va a haber crecimiento el año que viene? No va a haber crecimiento. La caída que estima el presupuesto es de menos 0,5 del PBI. Para la gente en casa, el PBI es lo que produce el país en un año. ¿Y eso qué es poco? ¿Cómo? ¿En Perdón. porcentaje? Sí, el tema es que es caída, no es que es poco. Este año vamos a terminar con menos 2,5, el año que viene ya de partida menos 0,5. El Fondo Monetario estima menos 1,6. Es decir, la caída va a seguir el año que viene, aún con elecciones. Y esto es lo que difiere a lo que tenemos siempre en Argentina. En Argentina, en los años impares, es decir, electorales, ya sea legislativos o gobernador y presidente, tenemos un crecimiento, llamado crecimiento, más lo que llamamos los economistas rebote del gato muerto, ¿sí? Tiene un rebotecito, en los años pares que no son electorales se contrae. ¿Un rebote, en qué sentido? ¿En que nos va a ir bien un par de meses y después volvemos a caer? En ese año se crece 2-3%, pero luego cae y así. Lo que sucedió esta vez es que este año que fue par, 2018 está siendo par, hay una caída del 2,5. Sí. Para el año que viene es impar, o sea, la regla diría tenemos que crecer porque es electoral. ¿Qué significa? Le dan al gasto público, ¿sí? Aumentan los gastos y eso hace mover la actividad. Eso siempre sucede en los años electorales. Pero después repercute. Exactamente. Entonces siempre estamos en este cuchillo. Sí. ¿Sí? Y el año que viene se rompe esa regla, entonces tenemos 2 años de crecimiento. A ver, este gobierno terminará de sus 4 años 3 en caída. ¿Sí? Los aspectos que mejoró, en mi opinión, ninguno. Inflación la empeoró. Sí. Que vamos a hacer también justo, esto es un problema de Argentina que viene desde 1935 con la creación del Banco Central, después se nacionalizan en 1946 y desde ahí tuvimos inflaciones, tuvimos 2 hiperinflaciones sin haber tenido guerra o sin haber tenido un desastre ¿Y vamos natural. a tener una hiperinflación en Argentina? No, eso no se lo prevé. Los economistas que saben mucho, yo recién estoy iniciando, no prevén eso. Lo que sí prevén, y esto es una mala noticia, claramente es un default, que es básicamente una cesación de pagos. A ver, ¿Esto cuándo se podría llegar a dar? ¿No 2020 o 2021. Porque para el 2019 Argentina ya tiene asegurada su financiamiento. Sí. ¿Cómo? Con el papá Fondo Monetario Internacional. Ya nos aseguró que en el 2019 estamos tranquilos, no tenemos que salir a pedir más deuda, ¿sí? Ahora, para el próximo gobierno que venga, inmediatamente viene ese próximo gobierno y tiene que salir a pedir 25.000 millones de dólares, urgentemente. ¿A quién? ¿A quién? Claro. Vos preguntaste muy bien, no sabemos a quién. Pero vamos a necesitar ese dinero, digamos. Sí. Sí o sea, sí. vamos a vivir endeudados. Más aún de lo que estamos. Exactamente. Las opciones son, o si viene un ajuste peor aún, Sí. a ver, digo, el gobierno que viene
va a tener una situación, va a tomar una situación, el color político que sea, porque esto ya escapa a cualquier color político, va a ser peor a lo que recibió el ingeniero Macri. Vamos a tener igual inflación o peor, los índices de pobreza están peor, el desempleo está peor. Y como veníamos hablando recién, así no nos perdemos, no nos vamos del hilo, antes el gobierno kirchnerista aplicaba la maquinita, ¿verdad? Sí. Gastaba 100, tenía de ingreso 100, gastaba más de 100, sí, cerraba con maquinita. Ahora, ¿cómo se cierra? Con deuda. Eso es incluso peor, quizás es peor, porque la deuda aumenta, bueno, ya es ponerse muy técnico, pero tiene muchas consecuencias aún peores. Entonces este gobierno no mejoró las cuestiones básicas de la economía y nos endeudó por 150.000 millones de dólares. ¿Y cómo se va a pagar esa deuda? ¿Se sabe? Porque claro, pedimos plata, pero eso lo tenemos que pagar. En rigor... ¿Y cuándo se empieza a pagar? En rigor, las deudas con los mercados de capitales no es que se pagan de por sí, sino que se rolean, se dice, es decir, la pateamos para adelante, sí, renegociamos los, sí, términos de la deuda y las vamos pateando, cambian los intereses y las pateas. Ahora, con el tema dólar, volvió a subir un poco, ¿esto en qué nos cambia? Somos dólar dependientes, pero ¿en qué nos cambia? Yo creo que los productos ya están a un 40%, o sea, un valor de un dólar a 40. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? ¿Cuáles son las recomendaciones para la gente, ¿no? Porque se viene un año complicado, según lo que vos nos estás contando. No sé si igual o peor a este año. ¿Cuáles son el tema del dólar para el año que viene se estima, en el presupuesto, el gobierno dice, sí, que va a estar en un promedio anual de 40 pesos. Eso es totalmente incumplible, diría. Este dólar llegó este año a 42.80 en su pico, y se estima que para todo el año que viene en promedio va a estar en 40, lo cual es muy poco probable. Es decir, el dólar, en rigor, nosotros los argentinos tenemos una relación especial con el dólar. El peso nos sirvió tan poco históricamente, nos fue tan mal a las personas que ahorraban pesos, que siempre tendemos a irnos al dólar. ¿Sí? Es la primera fuente de ahorro de las personas. Eso va a seguir en Argentina, no va a cambiar. Como te digo, las expectativas inflacionarias van a seguir altas. Usted o las personas del otro lado, los televidentes, van a seguir yendo a comprar dólares. Eso va a hacer aumentar el precio del dólar. Pero no nos tenemos que olvidar de una cuestión muy importante. El dólar es un precio más de la economía, ¿sí? Es decir, no es que sube el dólar. Lo que pierde valor es el peso argentino. Exactamente. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para ir cerrando que le das a la gente? Evidentemente vamos a tener una mejora por las elecciones, o sea, esto es como dibujado, no sé si es así, pero lo entendí así como dibujado, sí, para que obviamente la gente tenga buen humor o esté un poco mejor y después vamos a tener una recaída. ¿Cuáles son las recomendaciones para fin de año, para el año que viene? Cuidar su puesto de trabajo, obviamente, los que tienen pymes, ¿qué tienen que hacer? O sea, ¿cómo va a estar funcionando la microeconomía o la macroeconomía? Recomendaciones para el que esté en su casa, para su pequeña pyme. Te escuchamos, a ver si tenés algunas para darnos. En cuanto a eso, es complicado igual, sí, ¿no? En cuanto a eso soy muy cauto, en cuanto a que cada persona es un mundo, cada empresa es un mundo. Hoy la situación económica del país es muy grave, está deteriorada, viene grave, seguirá siendo grave, lo cual cada uno en su casa, en su empresa, micro, macro empresa, ¿sí?, tomará sus medidas necesarias, será de más ajuste, eso es indudable, la inflación seguirá. La suba de impuestos también. La suba de impuestos, es decir, será un año duro, complicado, para la persona quizás, por eso no es recomendar en qué invertir o en qué guardar, conservar su poder adquisitivo es muy difícil. Te puedo decir el dólar, pero quizás mañana baja, pero quizás sube, es muy impredecible en Argentina. Claro. Invertir en acciones ya es un poco más avanzado, pero puede ser una opción también. Bueno, básicamente queríamos hablar un poquito de esto, obviamente, porque estamos a fin de mes, el mal humor de la gente también, el malestar, porque hay gente que ha perdido trabajo, ha perdido poder adquisitivo, estamos más pobres que antes, la clase media está desapareciendo, es como que hay una bisagra entre el que menos tiene y el que más tiene. Así es. Y también, bueno, cómo se viene la economía el año que viene. Obviamente estamos hablando de acuerdo a parámetros, es incierto, pero la realidad es que no le queremos al gobierno actual, así que, bueno,
no sé, a tener paciencia, a tratar de organizarse o organizar la economía del hogar. Vine a traer malas noticias nada más, Y digamos. no, bueno, pero es la realidad. Es la realidad, y sí. seguramente vamos a estar invitándote porque obviamente siempre hay cambios, ¿no? Y Sí. ojalá que de este G20 salga algo positivo, las relaciones con Brasil, bueno, tantas cosas para Lo hablar dudo, que no. lo dudo. Bueno, muchísimas gracias por Muchas haber gracias por la venido. invitación. Le mandamos un beso a Roberto. Sí, Nosotros nos muchas vamos a la gracias, Roberto. pausa y en un rato volvemos porque todavía seguimos con más programas.